Otro miércoles aquí reunidos para este ciclo de conversaciones expansivas que estamos teniendo yo, Valentina del Fierro, con Sandra Vilches desde Yoga Amor, y Ayu Psicoterapias, con diferentes invitados. Y queríamos comenzar este espacio de día miércoles dedicándole este capítulo a una querida amiga que hoy día falleció y trascendió este plano. Queremos hacer un espacio para honrar su vida, toda su alegría, toda su energía, esa actitud que tenía ante la vida, muy, muy linda. Y honrar su memoria, honrar esa alma que está partiendo hacia la luz, hacia la fuente, regresando al origen. Y enviándole también mucho amor y mucha fuerza a toda la familia y a los amigos de Verónica Huillajara. Así que sosteniendo este espacio, estamos haciendo este capítulo ahí con el corazoncito y la mente y toda nuestra energía y nuestros rezos en ella. Y queríamos partir entregando este mensajito, este amor, este rezo por su alma, para que vaya y se eleve y nos cuide también como un angelito desde arriba también. Sé que nos va a estar acompañando a todos, a todas. Así que nada, en tu memoria, Verónica Huillajara, sé que estás ahí en ese otro plano con tus seres queridos que te fueron a recibir, y nosotros estamos acá en este otro lado también recordándote con mucho amor y intencionando tu proceso de trascendencia y con las mejores energías. Gracias. Dedicamos entonces este capítulo en especial para ti, Verónica. Te acompañamos en tu partida, y todo lo que hoy salga y todo este trabajo que realizamos hoy, lo hacemos pensando en ti, te acompañamos, vuela alto, seguimos contigo. Muchas gracias por acompañarnos en este minuto, en este recito, y nos vamos a dejar con un video que habla sobre nuestra próxima invitada, Natalia Berbelagua. Berbelagua, sí. Con quien vamos a hablar de un poquito repasando de su obra, de todo el tema de la autobiografía, de la narrativa, de la sexualidad, y de su vida, y de generar este espacio de conversación que esperamos pueda llegar a todos ustedes y que puedan sacar también algo provechoso de este espacio. Un abrazo, los dejamos para que veamos este video. La narrativa de Natalia Berbelagua me interesa mucho porque no solo son libros muy bien escritos, sino porque también es un imaginario femenino, ¿no? Y es un imaginario femenino fuera de los clichés de la literatura de mujeres. Y al pensarlo en perspectiva, y al pensar o al recordar todos los cuentos que se han escrito por mujeres sobre Valparaíso a lo largo del siglo XX, y luego leer la obra de Natalia, claramente uno encuentra una distinción, y esa distinción para mí es esta centralidad, ignoro si consciente o no, si programática o no, pero sí al menos poética, en la situación del cuerpo. Me ha interesado mucho el tema de la intimidad en todas sus variantes, el tema de los vínculos sobre todo. Yo creo que a eso me refiero un poco con la intimidad, de darte cuenta que relacionarte o vincularte con alguien es uno de los problemas fundamentales que tenemos los seres humanos en este momento. Muchos problemas de comunicación
queremos decir una cosa y decimos otra permanentemente. Cuando ella escribió el porno, hizo algo como que es súper difícil de hacer. Descubrir un fenotipo social que existe en Valparaíso y que existía hace mucho tiempo, pero que nadie lo había como pillado. Que una pequeña revolución, guardando las proporciones como la que hace Alexievich, digamos, con estos libros de puro testimonio, ¿no? Ella hace un trabajo de campo, por decir, de estudio de mercado, por decirlo así, en el mejor de los sentidos, de estar entrevistando a otros y dar cuenta de un montón de perversiones que estaban a la mano y que tampoco estaban disponibles. Entonces, también es un trabajo de investigación. A mí me llamó mucho la atención que se hablara de literatura erótica y no de las perversiones, que a mí me parecía que era como lo más... como la mayor cantidad de datos o de cosas que iban en esa línea. Erotismo muy poco, o sea, si alguien se puede erotizar como con las imágenes de Valporno, o sea, yo creo que hay una tuerca que está suelta. Es muy probable que Valporno haya vendido la misma cantidad o más de ejemplares que todos los tres, o sea, que el resto de los tres autores juntos. Eso lo encuentro maravilloso. Y encuentro más maravilloso que ella, en vez de replicar la fórmula, haya elegido irse al lado como de la muerte y todo eso. Creo que en Valporno ya estaba el tema de la muerte como algo súper potente. Tal vez estaba no descrito con tanto detalle, pero sí había como una pulsión o una necesidad de que apareciera ahí. Mi abuelo había dejado preparada la comida antes de salir, sin tener idea que jamás volvería a la casa. Era de mal gusto comer en una instancia como esa, pero nadie se atrevió a darle esa comida al perro, ni menos a botarla, por una cuestión de respeto. El echarse algo al estómago no tenía que ver con gula, sino con mantenerse en pie. Empastillados hasta la médula, la cabeza nos daba vueltas, estábamos al borde del desmayo. Tomé la iniciativa, destapé las ollas y serví los platos. Nos sentamos a la mesa. Me llevé la cuchara a la boca para incitar a los otros. Algunos repitieron el gesto, otros se quedaron con la vista fija en la salsa de tomates. La comida me supo a piedras, cada bocado se hizo desproporcionado para mi tráquea amarga, más estrecha que nunca. El agua de la sopa se juntó con mis propias lágrimas, mi ojo desfigurado por el llanto se reflejaba en el líquido. Comimos en silencio, apenas mirándonos, teniendo plena conciencia de que en el puesto al lado el otro aprendía lo que era la verdadera tristeza. De cuando en cuando se escapó algún sollozo, el resto de la cena se desarrolló en el más puro silencio. Me llevaron siempre de chica al cementerio. Tengo muchos recuerdos de 4 o 5 años caminando por el cementerio general. Entonces siempre ha sido para mí un lugar más que de dolor o traumático, siempre ha sido como un patio. No ha tenido como una connotación, digamos, como negativa o algo así. Cuando ella publica Domingo, así fue como, oh no, esto está muy, muy bien. Así. Hay una tradición del diario de Valparaíso, desde Mary Graham. Los diarios de Calderón tienen muchas entradas de Valparaíso. Y claro, o sea, ahí yo pensé, esto está, como, me gustó como un diario postmoderno. No, o sea, el libro que más me gusta de la Natalia Lejos es Domingo. Bueno, para mí la escritura, el diario, el ejercicio de ficción más importante que uno puede hacer en su vida. Primero porque te estás narrando a ti mismo y qué construcción más alejada de la realidad que dar una opinión sobre sí mismo. Me parece que entra una sensibilidad con la que me siento mucho más afín, una sensibilidad de soledad, de fragilidad, de lo pequeño, de lo cotidiano. Eso que son los grandes momentos de los dos libros anteriores, en Domingo es como si fuera un grande éxito, como que todos son esos momentitos pequeños, ¿no? Tomar efectivamente imágenes que estaban en los días domingos de años, de diferentes años de los diarios de vida, pero darles como una especie de métrica o de forma que fuera como una especie de lenguaje propio, como si yo solamente los domingos hablara de esa forma. Y que al mismo tiempo los domingos tuviesen una especie de impacto en el cuerpo, es como los domingos son acumulativos. Por eso creo que en algún momento el libro dice así como que nadie se las lleva tan fácil después de tantos domingos encima, por lo menos teniendo conciencia esos domingos. 1412. Me llama el amigo más ebrio que tengo, me convence a las 11 de la mañana que salga con él a beber una cerveza Rayo de Sol
Y la tarea no es fácil porque los bares son de segundo piso y los años me hacen repeler las escaleras. Abrimos la cerveza y pedimos una empanada de camarón queso. Vamos en la mitad de la botella cuando lo llama la polola y le dice que no quiere verlo más y ya no se le puede dejar solo, y desde ahí todo es desamor y espuma y vasos llenos y vasos limpios o quebrados. A esas alturas el sol también se pone triste, pero el único dato que no se olvida en medio de la borrachera, y aterrizamos en una de las mejores terrazas de la ciudad, donde el viento nos pone frágiles, y mientras voy al baño, con la sensación de que ya no puedo beber más, el amigo ya pidió una botella de vino blanco. Lo sirve la garzona, una ex amiga que me odia por tener que atender mi mesa, que además se llevó el corcho y me dejó la copa llena. El amigo dice: disculpa, eres la única persona con la que puedo hablar estos temas. Y así se acaba el domingo, completamente borracha a las 8 de la tarde, cuando incluso tu compañera de casa, que es más ebria que tú, hace por primera vez en el año las tareas con su hijo sentada en la mesa del comedor. Bien, bienvenidos a todos y a todas que nos están acompañando este día, a todas las personas que nos siguen en estos conversatorios expansivos del corazón. Hoy tenemos a una gran escritora, así como dicen los titulares de la Universidad de Chile. Esta es una de las mujeres que marcan la literatura, que irrumpen en el campo para cambiarlo todo. Lo dicen sus títulos también, que hablan acerca de la muerte, acerca de la perversión, acerca de la autobiografía y la biografía de otros. Y la tenemos aquí, pero yo quisiera tomar estas palabras que tú dices, Natalia, e irnos a lo íntimo y a los vínculos, y recordar la manera en que nosotros nos conocemos, y ahí a Valentina contarle también cómo fue la manera en que nosotros nos conocimos, que eres parte mucho de la IU, no sé si eres tan consciente de eso, pero la IU surge a través de los círculos de mujeres que se hacían en Valparaíso, y tú eras una participante. Yo creo que lo hacías desde esa experimentación social que te gusta a ti encontrar en las calles, que te gusta encontrar en lo íntimo y en las relaciones vinculares con las personas, y agradezco y decirte que también eres parte de la IU Psicoterapia Integral a través de esa incursión que hiciste en esos círculos de mujeres. Muy bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, gracias a ustedes, Sandra, Valentina. Súper contenta de poder participar, de tener un espacio de comunicar, que creo que es tal vez como una de las labores que me toca en esta encarnación, si es que existen, si es que ya existieron otras y vienen otras después. Y sí, tengo conciencia, el espacio del Círculo de Mujeres para mí fue súper importante, el hecho de compartir con mujeres tan distintas, tan diversas, con historias totalmente distintas, pero al mismo tiempo tan cercanas. Así que fue una experiencia súper bonita para mí también. Sí, pues, y yo creo que también tú llegas a ese círculo a través de los talleres de biografía que hacías en ese tiempo en el Cerro Mariposa, que ha sido una de las experiencias que al parecer tú también has llevado a tu literatura, a propósito de los talleres de biografía. Sí, la verdad que bueno, yo llegué antes de eso a Mariposa, yo llegué por el proyecto Quiero mi barrio. Me llamaron a hacer un taller de crónica en Cerro Mariposa y trabajé también en Miraflores Alto. Y la verdad que la experiencia fue súper rica, se formó un grupo muy especial y ahí seguimos trabajando juntos. Entonces ya cuando llegamos a la autobiografía ya llevamos, ponte tú, como 2 o 3 talleres como grupo. Entonces era también porque había una necesidad de parte de los que participábamos del taller de contar lo propio, como que eso se fue instalando de manera como muy de a poco. Entonces desde ahí, desde esas experiencias y me imagino muchas otras, tú comienzas a reconocer la importancia de la autobiografía, que también por lo que nos comentabas antes de iniciar esta conversación, está muy relacionada con autores como Bert Hellinger, Jung. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Sí, la verdad que para mí fue un proceso también de experimentación, como que en general escribo mucho investigando al mismo tiempo, como que no está separado en mi caso, como que todo participa
todo lo que leo de alguna forma se traduce en mis libros y también se traduce en los talleres. Entonces, claro, en ese tiempo participaba en constelaciones familiares, estaba leyendo a Jung, estaba leyendo a Hellinger, me encontré también con los libros de Lola Hoffman, entonces también se empezó a hacer un cruce que terminó siendo muy rico y que ahora ya está como en un espacio como más como de cosecha un poco, como que en esos años solo probé nomás, y fui viendo cómo se iba desarrollando y ahora ya está como un poco más sólido. Sí, con el manual, ¿cierto? Con el manual de biografía se llama, De autobiografía, sí. de autobiografía. Sí, sí, la verdad que el Valentina, libro... incorpórate a la Sí, conversación, por favor. eso mismo te iba a preguntar, que bueno, que un poco como este manual de autobiografía, como nos contabas antes, ¿no? Que viene un poco como a plasmar toda esa experiencia que tuviste tú con el ejercicio, tanto contigo como con otras mujeres y estas personas de este programa de Quiero mi barrio, ¿no? Sí, el libro tiene bastante de eso, tiene mucho de lo que se vivió en los talleres, tiene mucho claro, de lo que iba probando con los alumnos, y también las lecturas en el fondo van generando como una especie de relato alternativo, donde las cosas en el fondo se van mezclando y fue permitiendo que apareciera una narrativa nueva, que fuera como más cercana al manual también, porque nunca había escrito un manual. Y bueno, también estaba leyendo mucho un escritor que me gusta mucho, que es Mario Lebrero, y, y con él, que él trabajó mucho en sí mismo, él tiene una cita muy buena que dice que la gente le pregunta en la calle y le dice que si él está a la pesca de las historias, así como, y él dice que no, que él está en la pesca de sí mismo. Entonces esta imagen de ser como el escritor o el narrador, como una especie de pescador, y hay peces chicos, hay peces grandes, y de repente te encanta uno y después te encanta el otro, pero en el fondo con todo lo que aparece uno va armando un algo. Y ahí, claro, me imagino como el potencial sanador que tiene, como esta forma de reconstrucción, o desde la mirada, por ejemplo, no sé, la psicología más constructivista, de ir también como rearmando los hechos de una forma que me posicionen desde un lugar más sólido, ¿no? Como para el encuentro de ese yo, para el abrazo de esas, no sé, pues historias personales que todos tenemos de alegría, dolor, no sé, ¿no? Sí, bueno, es que cuando se empiezan a escribir diarios de vida o cuando, no sé, los que empezamos a escribir diarios tempranamente, llega un punto donde te encontráis con materiales que son como aspectos más oscuros, con los cuales a veces no te gusta encontrarte, con apreciaciones sobre los otros, con apreciaciones sobre ti misma que de repente son un poco difíciles. Entonces el trabajo con el manual también es poder entregar de una manera más sencilla aquello que en algún momento a mí me resultó muy conflictivo y escrituras que estuvieron detenidas por mucho tiempo, bloqueos escriturales o maneras que no tenía las herramientas necesarias como para poder abordar todo eso. Entonces en el manual hay como una manera, es como un ejercicio de traducción en realidad. Es como todo este ejercicio de revisarme y de revisar los acontecimientos, entregándole un punto de vista como más sencillo desde el cual trabajar y poder avanzar en eso sin detenerse tanto. Y más actualizado, disculpa, lo que decías antes, ¿no? Es como también un poco la yo que lee lo que escribí hace un año atrás, por ejemplo, no es la misma también, ¿no? Quizás No, ahora tengo más herramientas para hacerme cargo de esto que estoy releyendo, reencontrando. y es loco porque también esas versiones que aparecen tuyas son versiones que siguen vivas. Me pasa ahora que cuando leo los diarios de vida más antiguos, me encuentro con una yo que es distante, o sea, que ve el mundo de otra forma, pero en el momento en que yo lo leo, de nuevo está viva. Entonces, como poder acceder a tus múltiples versiones que ya quedaron atrás y poder conectarte mucho como con la emoción, o sea, desde las palabras que ocupaste, desde cuáles eran las personas que estuvieron en ese momento y que tal vez ya no están.
los lugares que habitaste, es más o menos así, Como encontrar un cofre de tesoros. claro. Y en ese sentido, como que me quedo ahí pensando, Natalia, creo haberlo escuchado inclusive en alguno de los seminarios que tú has dado o talleres, la distinción que existe entonces entre esta narradora, escritora y el ejercicio terapéutico que hay detrás de eso. ¿Tú haces una distinción entre ambas cosas o sientes que se mezclan en algún sentido? La verdad que siempre le hice el quite. Cuando empecé a trabajar con la autobiografía, yo siempre decía como, ya, ojo, yo no soy terapeuta, soy escritora, entonces mis herramientas siempre tienen que estar desde lo narrativo. Pero al mismo tiempo, después me daba cuenta que también se trabajaba muy profundo y que a su vez no era tal vez el objetivo principal hacer arte terapia ni nada que se le pareciera, pero siempre llegábamos a esos puntos y también el trabajo con el grupo permitía que existieran espacios de contención entre los otros participantes, en que, no sé, también me pasó mucho que se me enfermaban los alumnos en un comienzo, o sea, tenían accidentes de camino al taller, o sea, tengo gente que chocó, gente que se quebró las piernas, gente que le vinieron 4 bronquitis seguidas, neumonías, entonces ya llegó un momento donde me daba cuenta al principio, cuando ya se empezaba a poner demasiado complicado, yo decía, ya, ok, tal vez es hora de parar, hay que detenerse, vamos con otros temas, hasta que, bueno, yo creo que la vida me ha ido un poco como acercándose a ese camino y ahora estoy como en el plano de hacerme un poco más cargo de eso. Qué buena. Porque ¿sabes qué pasa? Pensaba un poco en el marco referencial que también te ha ido guiando y cómo tú te mueves en estas lecturas, porque vas viendo señales, signos, en algunas entrevistas que te he visto, dices que, por ejemplo, de camino a hacer una escritura o de camino a hacer algo, tú estás súper atenta a las señales y signos que tienen mucho que ver también con la lectura junguiana, o si estamos revisando, ponte tú, el árbol genealógico, o sea, es súper fácil hacer la alusión con Hellinger o las constelaciones familiares, que hay un campo morfológico que se mueve en la medida que uno va ahondando o va entrando en esas capas, digamos, del árbol genealógico. Entonces, claro, siendo así, me parece que también como que va muy de la mano en esto terapéutico o en estas capas que se van abriendo las personas. Y qué lindo que tú en el ejercicio del taller también lo puedas advertir, no como un hecho aislado, sino que como parte del proceso. Sí, yo creo que existen diferentes tipos de escritores. Yo no creo que todos trabajemos igual, pero sí hay, no sé, hay algunos que trabajan más desde lo mental y otros que trabajamos más desde lo que pasa en la calle, más como paseantes en el fondo. Y en este paseo yo siento que son las cosas las que te vienen a buscar. Yo siento que estoy en los lugares determinados, a las horas determinadas, donde veo cosas que me significan un algo a mí. Y eso que veo, eso que me emociona, es lo que trato de traducir con las mejores palabras que tengo. Yo creo que en un gran porcentaje a veces no lo logro, pero por lo menos con las palabras que tengo, con las que me resuenan o las que van conmigo y la idea es como ser un poco traductora de esas imágenes que van apareciendo y que son imágenes que cualquier persona podría ver también. Ya el intento de eso es una gran acción, ¿no? Como para el ser, porque al final esto que nombras no es como el ser capaz de tener los ojos abiertos o los sentidos o la intuición despierta para ver esas señales que movilizan cosas en el interior. O sea, yo sueño mucho y me acuerdo mucho de lo que sueño y anoto también los sueños, entonces es como una especie de narrativa vinculante, como que se mezcla entre lo que sueño, lo que veo, lo que me imagino, lo que puedo proyectar, lo que investigo, y ahí ese es como el motor de lo narrativo al final. Natalia, yo recuerdo que en alguna de esas conversaciones que sostuvimos en el taller, tú contabas un poco los experimentos sociales a lo que te atreviste a entrar a propósito de la escritura del Valporno, y a mí me parecería que sería súper entretenido que les pudieses contar a las chiquillas que están ahí con nosotros escuchando, los chiquillos también que están escuchando esta conversación,
¿Cómo fue? Porque aparece a propósito de ese experimento social la comunidad del azote, que es algo que yo sé que probablemente te lo han preguntado mucho, pero que resulta súper llamativo y que sería súper bueno que nos contaras cuál ahí fue tu experiencia con esa comunidad y cómo que llega al libro también. Bueno, yo al porno lo escribí mientras trabajaba en un laboratorio tome muestras. Entonces era un libro que yo estaba todo el día con el ruido de las máquinas que analizaban sangre, que analizaban orina y un montón de cosas más. Y donde además habían pacientes, entonces era un trabajo muy administrativo y al mismo tiempo muy escatológico. Y justo yo estaba haciendo como estos primeros ejercicios de poder ver hacia dónde iba mi escritura. Yo no sabía qué estaba bien o qué estaba mal, cómo estaba haciendo determinadas cosas. Entonces empecé como a experimentar y dejé las mañanas para el trabajo en el laboratorio y las tardes las ocupaba para escribir. Y ahí me metí a hacer esto que eran como salir a la casa un poco de lo que estaba en internet. Entonces me metí a revisar primero lo que soñaban las personas. Entonces me metí a foros de sueño, por ejemplo. Entonces personas que en el anonimato se metían a escribir como los sueños que los perturbaban, por ejemplo. Y entonces en base a ese imaginario de lo que perturbaba en el fondo a ciudadanos comunes chilenos en un momento donde no se hablaba de eso. En Chile no había ningún libro hasta ese momento que hablara sobre como las perversiones, supongamos, de la clase media, o qué era lo que pasaba en una sociedad que aparentemente era muy normal y muy estable y cristiana en muchos casos, donde esta separación entre el Estado y la religión era muy difusa, y no, yo creo que existía un poco. Entonces fueron temas que empezaron a salir y que ahora están súper en boga, pero en ese momento era como, yo me metí como a levantar la alfombra como para ver la suciedad que había debajo y en base a eso organicé los textos. Entonces, claro, hice ese ejercicio y ahí empecé a meterme ya más en detalle, me metí a foros de sadomasoquistas, ponía avisos falsos, y en una de esas yo en ese tiempo tenía un blog, que después ahí salieron los primeros cuentos de Valporno, y claro, y ahí puse un aviso de que éramos un grupo de mujeres que estábamos cansadas de los abusos de la sociedad, un poco ahora como lo que está pasando, que estábamos aburridas de los abusos del patriarcado y todo, entonces queríamos azotar hombres en el fondo como para descargarnos de la rabia profunda que sentíamos con Chile. Y fue ¿Cuánta súper gente respondió ese anuncio? ¿Cuántas mujeres? No, respondieron, eran hombres para que fueran azotados. Yo quería tener el punto de vista masculino, así como pues, qué hombre estaría dispuesto a ser golpeado. Y recibí en una semana como 200 correos. ¡Wow! Mucha gente. Entonces, claro, de ahí partió ese cuento y después el cuento ya se publicó en el libro y todo, y después, claro, ahí prendieron las mujeres y algunas, bueno, la prensa también influyó mucho, porque la prensa salió, de hecho, me acuerdo de un artículo, no sé, como el Luna, algo así, Como amarillista. como acá está la presidenta del Club de la Azotadora, así como si el Club de la Azotadora en verdad existiera, y yo fuera como el artífice de esto. Entonces pues me escribían como unas minas del sur, no sé, no me acuerdo de dónde eran, Temuco, como, oye Natalia, mándanos adoctrinamiento, nosotras ya nos estamos juntando. Y ahí nunca te tentaste, Natalia. No, o sea, obviamente que mi parte morbosa me decía como, esta cuestión es como el club de la pelea, ¿cachai? Claro. Pero después yo dije, ¿y si queda una cagada? ¿Y si se echan a alguien? O sea, tampoco me podía hacer cargo de eso y le tuve que decir como, no, en realidad esto es ficción, es un cuento, no sé qué. Pero sí... Oye, cuéntanos, y ahí, ¿con qué te encontraste? Porque me imagino tú ahí, más que el erotismo, estás apuntando al grado como más de perversión, entonces me imagino que en ese minuto pudiste advertir muchas cosas que a lo mejor no están ni siquiera en tu imaginario. Sí, me encontré, ponte tú, con hombres que se excitaban con las partiduras del pelo, así como qué tan derecha está hecha la línea de la partidura, o sea, desde esas locuras
no sé, fetichismos varios, pero sí había como un tópico que era que todas las personas eran como personas comunes y corrientes. En estos 200 mails que llegaron había de todo, o sea, había estudiantes, había trabajadores, habían pacos, habían hombres que mandaban fotos como con su hijo, así como con la cara borra en Paint. Otros que preguntaban, no sé, si nosotras cortábamos los tobillos con navajas, otro que estaba como obsesionado con crucifixiones, o sea, había de todo. Y también, bueno, en ese tiempo yo vivía en Las Tarrias y hay un ciber gay que está en una esquina. Entonces, muchas veces vi, porque es un ciber gay, no solo un ciber, sino que pasa de todo dentro del ciber y hay un chat interno y todo. Y vi muchas veces como hombres casados sacándose el anillo antes de entrar al ciber, por ejemplo. Ah, mira. Entonces, claro, eso me daba para pensar y decir como, bueno, hay mucha gente que está teniendo una doble o triple vida y es un imaginario, claro, la familia y como el núcleo social donde se mueven en sus trabajos y todo es muy pacato tal vez, pero por este otro lado hay un montón de cosas desconocidas. Oye, y estamos hablando de que este libro fue lanzado hace 9 años atrás, ¿no? Como ya va a cumplir, el próximo año cumple 10 años. Y en estos 10 años, ¿cómo has visto todo ese proceso? Porque me imagino que también como las consecuencias del libro, del lanzamiento, también tuvo súper buenas ventas, también la gente conectó, había todo este tema de Valparaíso, yo creo que la gente de la quinta región es así como camiseteada, ¿no? Así como Valparaíso y ya va al porno, el título llama, lo interesante de este mismo tema que es súper tabú, ¿no? Como sociedad, esto que hablabas al principio, ¿no? De que está todo escondido y cultural, social, religiosamente, somos un país, una sociedad como bien conservadora, por decirlo de alguna manera, constreñida, rigidizada con respecto a la sexualidad, yo siento que no hay un contacto que pueda ser así como, quiero creer que estamos en vía, ¿no? De ese desarrollo, de esa conexión, de hablar de sexualidad, de hablar de diversidades, de hablar y de un poco de ver que no solo es el acto sexual, sino que también tiene una implicancia en miles de otras formas, ¿no? Como la intimidad, este espacio personal uno a uno, o yo conmigo también. Bueno, ha pasado de todo en estos 10 años, o sea, en el primer lanzamiento de Valporno en Valparaíso, me acuerdo que un gallo se acercó a pegarme al final del lanzamiento y lo tuvieron que sacar los guardias, o sea, así de escandaloso fue. Ese fue como la salida al mundo de Valporno, un gallo me trató de pegar. Después, no sé, pues, fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Viña de ese año, pero también, no sé, pues llegaron un montón como de mujeres adultas, ya mayores, a entregar el libro de vuelta, así como que esta asquerosidad, ¿por qué le vendió este libro a mi marido? Gente que también llegó a devolver el libro a las librerías, que a mí me parece rarísimo. Después asaltaron una librería en Valparaíso y el único libro que se robaron fue Valporno, se robaron todos los Valpornos que habían en la librería. Entonces, claro, eso ha pasado muchísimo. Me mandaban fotos al principio, claro, era como una especie de prostituta de la literatura para cierto tipo no sé si lectores, pero hombres que pensaban que, claro, que el libro básicamente eran mis experiencias personales y que no había ficción. Entonces me mandaban fotos de sus penes y cosas por el estilo. Entonces también el libro me implicó como tener mucha valentía al enfrentarme a todos estos temas, porque en realidad el contexto era igual o más agresivo que ahora. Oye, sí, y en ese sentido, qué difícil entrar al ámbito narrativo así con una disrupción tan grande, porque además consideremos que si ya el escenario es complejo por la temática que estás abordando, una mujer que entra en este escenario, qué complicado es moverse también. Sí, tuve que ir aprendiendo con el tiempo, como que creo que llegué para mí fue súper inesperado todo lo que provocó el libro,
no sabía cómo manejarme frente a la prensa, no sabía manejarme en el mundo literario, no sabía cómo responderle a los lectores, no sabía ni siquiera cómo firmar los libros, como que qué tanta intimidad había en eso, no. Entonces ha sido como un largo aprendizaje en todos los sentidos. Y sí creo que el libro ha seguido vigente y le ha ido súper bien siempre. El libro siempre se agota. No sé por qué tanto, pero siempre se agota. Y creo que, claro, el libro también marca como un ambiente como festivo y sexual que tiene Valparaíso. Valparaíso es una ciudad súper, si fuera, no sé, si estuviéramos hablando del tarot, Valparaíso igual tiene como la carta del diablo. El diablo, sí. Ah, sí, po, el arquetipo. El puerto Sí. donde pasa todo, ¿no? También como está... Claro, pues, entonces mucha gente también que iba, no sé, a estudiar a Valparaíso y se ponían súper buenos para el copete y del copete a otras cosas. Y también Valparaíso tiene muchos aspectos que son muy ricos para describir, como por ejemplo que las personas no ocupan cortinas, que uno ve lo que están haciendo los vecinos, este contexto de intimidad o del yo me encierro, como ocurre en Santiago o en otros lados, en Valparaíso no funciona tanto. Y las escaleras son como unos pasadizos a la muerte donde pasa de todo, o sea, podéis ver desde parejas tirando, gente curándose, escuchar cosas en la noche, entonces como que, además la ciudad huele mucho, hay mucho loco dando vueltas, entonces todo eso Entre es, ellos nosotros. sí, po, unos más que otros, pero todos ahí. Sí, po. Todas las historias de Valparaíso están ahí. Y ahora, ¿sientes que, como que, claro, como que ahora la sociedad estaría como más preparada para recibir el libro de alguna manera? ¿O que se ha fanatizado? Porque dijiste con un comentario como que se había polarizado un poco también como a nivel de sociedad, o entre los muy liberales, como abiertos con la sexualidad y el tema, y lo tabú, ¿no? Y el hablar de estas cosas, y otra población también muy marcada, que es ultra mega cerrada y que es capaz de ir a atacar y dañar físicamente a alguien porque está escribiendo un libro sobre este tema, cuando básicamente lo puedes no comprar y listo, ¿no? Yo creo que hay una parte de la sociedad que se ha movido y que ha avanzado mucho. O sea, había mucha gente que tenía muchas interrogantes y que ahora se está poniendo en acción, que creo que eso es súper valioso. O sea, en el tiempo en que se escribió al porno, yo creo que había una desconexión súper importante a nivel de sociedad en relación al cuerpo, como que estábamos muy desconectados del cuerpo. Era mucha mente o era evasión total. Mucha Y ahora, restricción. claro, ahora hay una conexión mucho más grande, o sea, tú vas a una marcha y están todas las mujeres como mostrando las pechugas y con los cuerpos rayados, no sé, todas las performances que han hecho las tesis. Entonces, claro, todo eso que aparecía en Valporno como una especie de contención, porque también el libro no era un libro que reivindicara en el fondo como lo femenino, sino que presentaba escenarios donde hombres y mujeres estábamos planteados en la dificultad de los vínculos, en la violencia, en los secretos familiares, en el vínculo entre el sexo y la muerte, por ejemplo. Y ahora ya hay como mucho más espacio, yo creo que para empezar a pensar en las nuevas formas. El libro hablaba de cosas que todavía no estallaban y que ahora están estallando, y seguramente en un tiempo más eso va a evolucionar a otra cosa, pero estamos estableciendo recién, o vamos camino a establecer las bases de estas nuevas maneras de relacionarnos como personas. Ahí en ese, como analogía que dijiste que tú en ese minuto como que levantaste la alcantarilla o la alfombra para ver todo eso que estaba escondido abajo, es como que ahora estamos siendo, por las buenas o por las malas, llevados a hacernos cargo de esa basura, ¿no? Como todo el tema del estallido, el levantamiento de las mujeres, el tema del tema de la violencia sexual, y también siento que todo este movimiento de la energía femenina y de las mujeres, en recuperar ese espacio, tiene
también un componente de pregunta y de indagación, ¿no? ¿Cuál es cómo disfruto mi sexualidad? ¿Cómo me relaciono conmigo misma desde la sombra o desde la luz también, ¿no? Del autoamor, del autoplacer, de una relación sana con el cuerpo, con la palabra abierta, ¿no? Con la comunicación, porque antes ni siquiera se podía hablar, o sea, uno decía foto y, ¿qué está hablando? No sé, como por más de ser un país laico, supuestamente estaba ahí todo el rato la Iglesia Católica como restringiendo, ¿no? Todavía no tenemos educación sexual en los colegios, estamos como en pañales como sociedad, ¿no? Ante este tema. Sí, y también funcionando mucho desde el doble estándar, porque no sé, yo recibí una crianza súper católica, o sea, yo fui al mismo colegio que mi bisabuela, por ejemplo, un colegio monja. Pero la iglesia es tremendamente pornográfica también, o sea, tú te metís en una capilla y vas a encontrar un huesito, un santo, un corazón en una caja de vidrio, está lleno de pinturas de santos en agonía, que eso me parece que es profundamente pornográfico, porque al final la pornografía no es solamente este primer plano o este detalle necesariamente al cuerpo en relación a lo sexual, Claro. sino también tiene mucho que ver con este hiper detalle a un algo. Como Y morboso, ¿no? Claro, o sea, el presentar, ponte tú, el hueso a un santo en una caja de vidrio, o sea, es profundamente pornográfico, o sea, se accede ya pero a la intimidad total. Entonces, por una parte te dicen, el sexo es malo, el sexo solo en el matrimonio, ser señorita involucra tales y tales cosas, pero por otro lado hay todo un imaginario que provoca exactamente lo contrario. Entonces hay como muchas ideas que están como en un enfrentamiento. Oye, sabes que yo, Natalia, me sumo completamente a esta versión como más convencional o este doble estándar en el que muchas veces nos vemos situados, tratando como de ver la sexualidad entre la buena, la mala, y haciendo esas distinciones, ¿cierto? Y bueno, yo me imagino que en estos talleres de autobiografía también habrán aparecido ciertos arquetipos que dan mención. No me imagino una familia donde hayan habido situaciones sexuales duras, complejas de abordar, y que precisamente en estos actos de autobiografía van saliendo y aquello que te parecía único y familiar, pareciera ser que también hay otros que comparten estas mismas historias. Quizás en esta misma línea de lo sexual, o de las situaciones que pudieron haber tenido, ¿qué experiencias tuviste en los talleres de autobiografía o biografía? En un momento en Valparaíso di un taller de autobiografía al que llegaron solo mujeres, pero fue una cuestión totalmente azarosa, o sea, llegaron porque llegaron nomás, no estaba pensado para mujeres. Y todas empezaron a relatar abusos. Esto fue el 2016. Entonces, el tema del abuso sexual se mostró como una línea transversal entre mujeres de diferentes edades, diferentes contextos sociales, diferentes imaginarios y pensamientos y crianza. Entonces te vas dando cuenta que todas estas narrativas que uno piensa siempre que lo mío es único. Mucha gente llega a los talleres de autobiografía porque dice, me han pasado tantas cosas que yo tengo que contar estas cosas porque no les ha pasado a nadie. Pero si uno se pone a hilar fino, te das cuenta que existen guiones dentro de lo social, dentro de lo femenino, dentro de lo masculino, dentro de una esfera, un espacio más amplio. Entonces, claro, en un comienzo, en estos talleres, como que se dio naturalmente que estas mujeres empezaran a narrar sus abusos, pero después, con el tiempo, a medida que empezaron a llegar hombres al taller y también como por otras investigaciones y cosas, me di cuenta que, claro, yo trabajaba básicamente con un triángulo narrativo donde estaba el protagonista, que aquí podía ser cualquier persona que cuenta su historia, y ayudantes y oponentes, en el fondo gente que te hace la vida fácil y gente que te hace la vida difícil, que eso era como lo más general. Y ahora último, he trabajado mucho con la perspectiva de las víctimas y de los perpetradores, como lugares intercambiables. Uno siempre va a preferir, digamos, el lugar de víctima al lugar de perpetrador, pero si uno hila fino también se da cuenta que muchas veces uno ha sido perpetrador y han habido víctimas. Entonces,
la idea siempre en la autobiografía, por lo menos desde el punto de vista en que yo lo planteo, es que no hay que encasillarse en ningún lugar. O sea, estas concepciones que yo tengo sobre mí misma son totalmente intercambiables, son evolutivas, y no necesariamente porque yo crea que he sido una buena persona voy a seguir siendo una buena persona, o no necesariamente porque yo viví con alguien que fue un abusador, un perpetrador o lo que fuera, esa persona tampoco tiene un desarrollo en el futuro. Y la idea es ver a las personas como personas llenas de matices, o sea, estamos todos, yo creo que hasta los peores criminales seguramente tienen aspectos que podrían ser valiosos si uno los ve, si uno los saca desde esa esfera del crimen, por ejemplo. Y desde el punto de vista de las víctimas también, o sea, desde la víctima más víctima, que ha encarnado tal vez como las peores cosas del mundo, seguramente también le tocó pasar por esos otros lugares. O sea, desde ese lugar que comentas, como que me da la sensación como de que es sanador este ejercicio de poder ponerme en los distintos personajes, los distintos lugares, y el compartir el relato, ¿no? Como esto no sé, mientras hablabas, por ejemplo, se me venía a la mente el cuento de Caperucita y el Lobo, ¿no? Que de alguna u otra manera también está hablándonos de este depredador que persigue a esta niña, ¿no? Si lo miramos como que también está ahí el mensaje desde el inconsciente de este mismo ejercicio, ¿no? De que como mujer toda la vida nos repitan, ten cuidado, no andes sola por la noche, entre risas que te puede aparecer el lobo. Y que todos tenemos ese lobo en nuestra historia, y un poco esto que decías tú, como el darme cuenta que no soy la única, y el ejercicio de la narración y de la autobiografía, y de poder escribir y jugar con plasmar la historia de distintas maneras, se me viene como a la mente el teatro del oprimido, ¿no? Como en esta posibilidad de poder cambiar cómo fueron los hechos, cómo es la historia, y darle quizás un feliz que a mí me deje más tranquilo, pero sin obviar lo que pasó, como abrazar eso también, ¿no? Sí, es que también, claro, y piensa que lo narrativo es siempre evolutivo también. En la narrativa en particular, las personas no terminan igual como partieron, o sea, hay un desarrollo de la psicología del personaje, van pasando diferentes acontecimientos, hay hitos que van a marcar profundamente al personaje. Y la idea de la autobiografía es como poder situarnos en esos espacios y ver, reconocer cuáles han sido los hitos que nos han hecho ser lo que somos, y poder tal vez tomar conciencia en base a las acciones que se van a tomar en un futuro. Yo creo que va como un poco para allá la situación. Y el hecho también de estos espacios intercambiables entre ser víctima y ser perpetrador, por ejemplo, y de ver los matices de cada uno, yo creo que también es al final tener una perspectiva como un poco más amplia. O sea, creo que también hay ciertos momentos para ciertas cosas. O sea, en este momento estamos en el momento de las víctimas, o sea, que todo lo que se quedó guardado, todo lo que no se dijo, todo lo que nos causó profundo sufrimiento, está saliendo, y es muy bueno que salga. Y tal vez en algunos años más, o tal vez en unas décadas más, no sabemos qué tan lento va a ser este proceso, va a llegar un punto donde van a aparecer otros relatos. Y no es que un relato sea mejor que el otro, sino que, y también poner la cuestión como un poco en contexto. O sea, si uno analiza la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y mientras más atrás se va, nos vamos dando cuenta que la vida fue cada vez más difícil. Era muy difícil vivir antes. O sea, la mayoría de los relatos que llegan a los talleres es como gente, pero así con profundo sufrimiento, y generación tras generación de abuso, de sufrimiento, de dolor. Entonces la idea es como poner en valor ese dolor, pero al mismo tiempo no seguir en este loop de repetición. Exacto. Con esta mirada de las constelaciones que estabas teniendo mientras escribías, ¿no? Como podías como plasmar en la práctica cómo las personas que participaban de los talleres se iban dando cuenta de esa historia. Me fui dando cuenta que a mi mamá también le pasó lo mismo, a mi abuela, o como el de ir también haciéndose cargo de esta información transgeneracional, del sistema familiar, del linaje, del árbol. Es que aparece por sí solo, o sea, cuando
tiene harto, estos talleres tienen mucho de investigación ancestrológica, entonces analizar fechas, analizar datos o recopilar información. Y a raíz del análisis de los datos te vais dando cuenta que ahí va apareciendo el guión. Entonces te vais dando cuenta que tu historia tiene mucho que ver con la historia de tu mamá, tal vez de tu abuela, o de repente con tu bisabuela, o de repente ni siquiera con alguien de tu familia, sino con alguien allegado a tu familia, que estuvo siempre permanente, pero generó una influencia. Entonces, claro, son como muchas flechas que se están yendo a diferentes partes. Y en estas flechas como de dirección, donde estas personas te influencian a ti, tú también influencias a esas personas, y este súper sistema narrativo autobiográfico es muy similar al sistema de vida en general. No se escucha. Ay, ahora sí. Decía que la gente que estaba viendo por Facebook la transmisión preguntaban, por ejemplo, bueno, saludar a todos los que nos están viendo, que están participando. Preguntaban sobre si tenías como pensado ya algún libro nuevo o algún proyecto en mente, o estás dedicada a otra área, porque tú no eres solo escritora, ¿no? Tú eres como artista, comunicadora, buscando distintos canales para enviar su mensaje. Bueno, he escrito harto después de Valporno igual. Publiqué Valporno, después publiqué La Bella Muerte el 2013, después publiqué Domingo, después publiqué un poemario. La última como novela así estrictamente narrativa fue Hija Natural el 2019, y ahora el último fue el manual. Y ahora estoy en ciencia ficción, estoy escribiendo un libro de ciencia ficción que me ganó una beca, así que estoy ahí en proceso de término. Buenísimo. Y sí, pues, ha estado súper interesante eso, porque es otro lenguaje, es otro imaginario, y ahí no hay trabas, o sea, todo lo que tiene que parecer real en las novelas o en los cuentos, en la ciencia ficción, todo es posible, que eso me encanta. Así que estoy en eso ahora. Y bueno, y haciendo cosas como artes visuales también, estoy haciendo algo de eso. Como aprovechando esta cuarentena creativamente. Sí, no, he trabajado un montón. Ha sido súper prolífico para mí. Qué bueno. Y ahora, ¿dónde estás físicamente? ¿En Santiago, en Valparaíso? No, estoy viviendo en el litoral, estoy viviendo en Algarrobo. Buenísimo. O sea, que también el paisaje natural del mar también da ese ambiente de tranquilidad para crear, ¿no? Sí, claro, y no solamente como la tranquilidad, porque estuve viviendo en el sur 2 años, Ajá. y ahí tuve súper tranquilidad para escribir, pero tenía poco que ver en términos sociales. Yo soy súper como antropófaga en general. A mí me gusta sentarme en las plazas, me gusta ver cómo interactúan las personas, me gusta ver cómo la ciudad un poco como en ebullición. Y acá he tenido la posibilidad de ver eso también. Me tocó un contexto súper extraño porque llegué y justo muy poco tiempo después vino la pandemia, pero ahora que ya se está dinamizando todo, tengo posibilidad de ver harto en la calle, y eso me tiene súper contenta. Buenísimo. Parece que tengo un problema con el micrófono. ¿Me escucho? Ahora sí, te escuchamos. Ah, Yo te ya, escucho. ok. Oye, Natalia, tú no, antes de que iniciáramos también nos estabas contando de una incursión con artes visuales, no sé si es que también estabas haciendo. Cuéntanos un poquito de qué se trata ese proyecto. Bueno, estoy planificando una exposición en relación al imaginario de mis libros, como que el imaginario con el que he trabajado ha estado siempre súper claro, que es como desde como un poco lo antiguo, lo autobiográfico, lo grotesco, lo religioso, o sea, es como bien de híbrido. Y ahora estoy trabajando, claro, en diferentes soportes y materiales, pero trabajando con el imaginario de los libros que he sacado hasta ahora. También un poco como se cumplen 10 años que publiqué el primer libro, entonces quiero mostrar un poco el proceso desde la visualidad o desde la imagen,
eso que yo veo y que trato de traducir en palabras y que a veces las palabras me quedan cortas, entonces ahora es como buscar una nueva forma de comunicación para poder tal vez mostrar de otra manera eso que no pude mostrar. Interesante. Oye, y en ese mismo escenario tú nos contabas de este escenario de las mujeres, que bueno, en la actualidad es un escenario que ha tenido bastante activismo a través de las feministas, ya nos nombrabas ahí muchas mujeres que se han estado movilizando a propósito de todo el contexto social que estamos viviendo. Y en ese mismo escenario, ¿cuál es el contexto de la mujer dentro de la literatura, Natalia? ¿Cómo te ha tocado ahí? ¿Cómo ha sido esa trinchera? Yo creo que ha sido de más difícil a un poco menos difícil, como que cuando llegué, lógicamente que te reciben con algunos con los brazos abiertos y otros también como con temor de llegar, cuando llega alguien como un poco a revolver el gallinero. Y la literatura chilena es súper esquemática, como que la crítica tiene mucho peso. Entonces, la crítica todavía funciona un poco como funcionaba la Iglesia Católica, entonces como que dictamina cómo se tienen que hacer las cosas, qué está bien, qué está mal, cómo se dicen las cosas y todo. Entonces, mi pega en realidad casi siempre va a ir en contra de lo crítico. O sea, yo valoro mucho la labor de los críticos, pero no me gusta la crítica en sí, como la crítica como una institución. Entonces, creo que en estos años, sobre todo en estos últimos años, que ya de alguna manera me hice el espacio, yo creo que más que nada entre los lectores, que eso es lo que más valoro. O sea, las personas, muchas de las personas que leyeron Valporno me siguieron leyendo después y han ido haciendo como este recorrido conmigo, que es lo que encuentro más bonito, y que también los lectores tienen cara, tienen sentimientos, les pasan cosas cuando leen los textos. Entonces, participo harto de ferias, o participar harto de ferias literarias, o de presentaciones o cosas así, porque eso también me ayuda a salir un poco del encierro, o sea, el hecho de estar como encerrar mis pensamientos o de cómo yo creo que debiera hacer las cosas, ahí tengo un feedback súper directo donde me dicen, oye, esto está súper bien, esto me gustó o esto no me gustó que eso creo que es lejos lo más valioso de escribir. Al final es como todo lo que recibís de vuelta en el momento en que escribís un libro y lanzáis como una especie de piedra a la nada, donde no sabéis si te van a llegar peñascasos de vuelta o si te van a llegar flores o mitad flores, mitad peñascasos, ¿cachai? Parte del ejercicio un poco de un poco de asumir las consecuencias de lo que lanzo, ¿no? Como del discurso ahí escrito que está para perpetuidad disponible. Y esta Igual integración. ahora hay muchas más mujeres escribiendo también. Yo creo que eso ha cambiado harto en los últimos años. Cuando llegué no eran tantas las escritoras, ahora hay muchísimas más. Hay mucha gente joven que está publicando libros, que también se dio con el tema de las editoriales independientes, entonces empezaron a salir narrativas nuevas. No sé, hay escritoras de 20 y tantos años, o sea, incluso más jóvenes de lo que era cuando recién publiqué Valporno, entonces la verdad que el camino está mucho más llano. Oye, y en Igual, ese tiempo, la computación, la cibernética, todo esto que tiene que ver con el contacto más inmediato, ya estaba puesto en escena, pero hoy en día se transformó, y sobre todo en este nuevo escenario de la pandemia, en un elemento muy trascendental. ¿Cómo ha afectado también el quehacer de ustedes? Porque han aparecido muchos poetas, han aparecido muchas narraciones también que están en internet. ¿Cómo sientes que contribuye o que de alguna manera moviliza el ámbito de la narración narrativa? yo creo que todo se dinamiza y a mí me parece súper bien que las personas lean Hay mucha gente que se enoja, así como los pésimos poetas que aparecen leyendo sus textos. A mí me parece súper bien. Yo creo que hay espacio para todo. Y creo que también, bueno, ahora último se dio una discusión súper heavy entre críticas literarias, mujeres, y autoras. Entonces, como no solamente criticando la obra, que ese es un problema que siempre se establece en la literatura, que no se critica solo la obra, sino que se critica a la autora o al autor. Entonces, como que no hay separación entre el autor y la obra. Entonces, ahora se han estado generando discusiones, algunas más violentas que otras, sobre el contexto,
Pero yo creo que también el tema de las redes sociales, yo las usé desde siempre, o sea, yo fui bloguera antes que escritora, escribía en mi blog y todo, y tenía lectores de blog en esa época, y que después terminaron siendo mis lectores en papel y todo. Pero toda esta cuestión donde antes uno publicaba un libro y tenía que mediar con la editorial, y ese editorial mediaba con la imprenta, y después se iba a la librería, y después llegaba el lector, ahora es mucho más directo. De hecho, yo estoy vendiendo mis libros, la mayoría de mis libros ahora los vendo yo por internet, y en la raja, o sea, yo lo paso súper bien haciendo los paquetitos y haciendo las dedicatorias y mandándolo, y sé que el libro se va a San Pedro, sé que el libro se va fuera de Chile, sé que el libro a dónde va en el fondo. Ese O sea, que contacto sea directo. optimizado. Como mandar cartas al final. Claro, claro. Como hacer algo que se había perdido en tradición, pero como tomar lo propio y generar ese vínculo también, que deje de ser tan frío, ¿no? Le decía Sí. a la Sandra que tu energía, no sé, yo primera vez que te conozco, ¿no? Pero que eres súper acuariana, encuentro, como, o tu ascendente, o Soy pisciana, soy súper pisciana, piscis. pero yo creo que tenéis mucho, como alguna energía en la carta de Acuario, porque encuentro que como esta conexión con las redes, ¿no? Como con la tecnología, y esta como un poco visión adelantada, por decirlo, como, no sé, pues estabais sacando en un tiempo un tema donde nadie hablaba, ni era, y como que fuiste muy pionera en ciertas cosas, en ciertas ideas con las temáticas. Y claro, esta energía pisciana de tu sol quizás te da esta facultad de ponerte en el lugar y tener esta flexibilidad de empatizar y sentir las energías de los lugares, las personas, que el ejercicio del escribir y bueno, y la conexión con los sueños que hablabas, ¿no? Muy onírico, tomar esa información del inconsciente colectivo, como es como que siento que es una integración, no sé si tan consciente, pero que me permite como a través de ti como sentir esta mirada como tuya de integrar distintos personajes, distintas historias, esto que decía, me gusta salir a mirar a la gente, me gusta como mezclar de todo un poquito para hacer algo que permita que el otro se identifique también con lo que estoy escribiendo, de alguna u otra manera. Sí, yo creo que para mí lo fundamental siempre ha sido como mi sensibilidad. O sea, yo creo que cuando era chica sufría mucho porque no sabía cómo llevar mi sensibilidad, era extremadamente sensible. Y con el tiempo me fui dando cuenta que esa sensibilidad tenía un valor. Y creo que esa sensibilidad la cuido de alguna manera. O sea, creo que en general soy más bien abierta en el hecho de comentar los procesos. Yo no soy como no tengo como resquemores sobre cómo él hice las cosas, sino todo lo contrario, sino yo creo que al final, en la medida que se comparte, también hay una energía de evolución y todo forma parte de lo mismo, y no creo que lo que esté pensando necesariamente sea algo que es tan original mío, sino que también hay muchas mentes que en diferentes partes del mundo están pensando tal vez lo mismo que yo, pero tal vez tengo la facilidad o me he dedicado más a tratar de poner en palabras esas cosas que veo y, y lo aprovecho o sea, como lo mejor que puedo nomás. Qué lindo eso que Sí, qué dices, bueno. como el de poner desde el autoconocimiento, a partir de la experiencia, que en algún minuto puede haber sido así como eh, arrolladora, ¿no? Es como los piscianos de repente se cierran y mucho porque perciben demasiado, entonces en esta experiencia del demasiado empieza como el autoconocimiento y cómo transformo esto, que al final es el mismo ejercicio que haces con tu libro, cómo transformo todo esto en algo que pueda compartir, que me sirva, que le sirva a otro, porque también hay un disfrute en esa energía, ¿no? Que es tan tuya, como el don que aparece a través de la herida, ¿no? Como de atravesar ese portal. Sí, bueno, si lo llevamos a un aspecto como más espiritual, yo creo mucho que las personas tenemos como unas especies de heridas sagradas al final. Entonces, es como temas que son muy importantes para ti y que seguramente vaya a tener que lidiar toda tu vida con eso.
y por más a veces trabajo espiritual o lo que sea que hagáis para trabajar con eso, siempre va a estar ese algo, pero vais buscando como diferentes maneras cómo llevarlo, cómo manejarlo, o cómo compartirlo, o a veces bien, a veces mal. Pero eso también permite que te puedas identificar. Yo creo que tiene mucho que ver como con la identidad. Y esa identidad, claro, es más fácil verlo tal vez en un libro por escrito. Oye, Natalia, me interesó tanto esto que hablas de la sensibilidad. Nosotros tenemos varias amigas que son parte de la IU. Bueno, yo siempre estoy haciendo como encuesta y hablan mucho de su sensibilidad y cómo trabajar su sensibilidad. Para ellas muchas veces, o para la sociedad en general, ser sensible es como una connotación, tiene una connotación bastante compleja, porque las personas sensibles generalmente lloran, o sea, como que tienen una connotación peyorativa. Y me gustaría preguntarte, tú en este trabajo que has hecho contigo tú mismo y que de alguna manera se ve traducido en lo que escribes, en tu narrativa, ¿cómo sientes que has podido trabajar eso? Quizás para darle algunos tips a nuestras amigas y cómo la narrativa tal vez pudo haber sido parte de ese proceso que te lleva hoy día a integrar la sensibilidad como un componente tan expansivo en tu vida y de tanta creatividad que te expande, que te colabora. Es bonita la pregunta, pero es difícil de responder. Creo que en algún momento, creo Di que, la claro, verdad, qué tonta la pregunta. no, todo lo contrario, es una pregunta súper inteligente, pero es difícil porque no sé si lo tengo tan claro. Sí creo que he hecho muchos movimientos y por lo menos cuando me planteé ser una escritora, era como que mi cuerpo, mi espíritu, todo me llevaba en esa dirección. Y ya llegó un momento donde yo ya no pude decirme que no a esa parte mía que necesitaba salir. Entonces fue como hacerme cargo de eso y empezar a explorar desde el contexto de lo frágil, o sea, la fragilidad total que significa escribir un libro donde tus pensamientos, tus emociones quedan totalmente al descubierto. Al desnudo. Claro, pero también es como una valentía que es súper rica, con mucho temor. He hecho las cosas siempre como con miedo, o sea, siempre tengo miedo cuando voy a hacer algo nuevo, pero en ese miedo también vaya encontrando como una especie de camino que se va abriendo y que te va diciendo como, sigue nomás, avanza, independiente de las consecuencias que traiga, o sea, si es algo que lo siento como verdadero, o sea, si siento que lo que estoy haciendo es genuino o es verdadero, o me conecta con partes mías que incluso son partes difíciles, yo creo que es un camino a explorar. Y creo que también no hay que tenerle temor a ser diferente. Yo creo que gran parte como de mis sufrimientos infantiles era porque yo me sentía muy diferente como a mis compañeras del colegio, me sentía muy diferente como a la educación que había tenido, me sentía diferente a las personas de mi familia. En mi familia no habían artistas. O sea, no sé, tenía como un tío abuelo violinista, que era como el único que se había dedicado al arte, con muchas dificultades. Pero todo el resto de mi familia habían hecho como trabajos más que nada tradicionales, de algún, si es que se le puede llamar tradicional a lo que hicieron, pero igual. Entonces, claro, en estos años yo creo que incluso el trabajo con los diarios de vida ha sido lejos como lo más enriquecedor para mí, y poder también mirarme como con una especie de compasión. Yo creo que también el tema de escribir te lleva a espacios de hipercrítica, de ser muy crítica conmigo misma, de decir esta cuestión está mal, no sé cómo hacerlo, esto me genera conflicto. Pero a la medida que se va avanzando, o mientras más voy escribiendo por lo menos, me voy dando cuenta que menos sé. Eso es fundamental, o sea que no me considero más inteligente porque más libros tenga escritos, sino todo lo contrario, como que me voy dando cuenta que siempre mis trabajos son súper limitados en relación a todo lo que existe, pero también creo que hay que hacer el ejercicio de saberse diferente y de poder trabajar tu identidad en base a lo que te hace ser especial, y a eso poder sacarle como el brillo necesario en el contexto que sea, independiente que no todo el mundo se dedica a escribir,
Yo creo que la originalidad o la creatividad está en todo, desde cómo nos podemos alimentar, desde las personas con las cuales nos vinculamos, los espacios que habitamos, el rol social que tenemos incluso en redes sociales. Si voy siempre a la pelea y doy todas las luchas y me peleo con todo el mundo, si tengo una actitud hipercrítica, o si por el contrario estoy viendo lo que hacen los otros o probando, lo veo así. Oye, gracias Natalia por abrir tu corazón, y te quiero hacer una invitación más. Hablaste y dijiste ahí eso que te hace diferente. Busca y aférrate a eso que te hace diferente. ¿Y qué es lo que te hace? Ábrenos un poquito más tu corazón y cuéntanos. ¿Qué sientes tú que es lo que te hace diferente a ti? ¿Qué es lo que me hace diferente? Yo creo que lo que me hace diferente a veces es como ser abierta. Yo creo que en general las personas como que tienden a resguardar como su intimidad, a resguardar lo que te hace sentir vulnerable, y en realidad como que eso no lo tengo tanto, es como un filtro que no lo tengo. Entonces como que hablo casi siempre como muy abiertamente sobre lo que me genera conflicto, lo que me gusta, lo que quiero hacer, sobre los proyectos. Creo también, no sé, como la experimentación en todo, o sea, desde cómo me visto, cómo me pinto, cómo hablo, no sé, trato de ser creativa como en todos los planos que puedo. Y estoy en un permanente cambio y exploración. Yo no tengo muy claro cómo a lo que me voy a dedicar en un futuro, no tengo muy claro, yo creo que ya me salí un poco del rollo de ser como la super escritora que tal vez tenía en un comienzo, y de hacer los pasos, y de vivir fuera de Chile, y tener una beca para hacer un magíster en literatura o lo que sea. Como que en realidad no. Estoy súper contenta en este momento como con la vida que tengo, y súper agradecida de estos 10 años de trabajo, y, y a ver qué vienen en los otros 10 años que siguen, pues. Así que tengo que Nos vivir 10 toca. años más. Sí. Exacto. Oye, me quedó Ya. dando vuelta lo que comentaba sobre bueno, la compasión, el proceso de conocimiento de quién soy, que mi luz, mi sombra, lo que me hace diferente, y esta interpretación como en múltiples niveles, ¿no? Y dentro del título que habíamos puesto para la conversación de hoy, ¿no? De la autonarrativa, o sea, la autobiografía, la narrativa y la sexualidad, el ejercicio sexual involucra este intercambio energético con un otro, ¿no? Es como un lugar donde yo dejo de ser 100% a cargo de lo que sucede ahí, porque estoy en una interacción, ¿no? Como 50% mío, 50% con el otro. Entonces sí o sí viene compartir mi intimidad, compartir mi ser con todo, con todas las aristas, con todas las sombras, con todo lo que está escondido, lo que no le muestro a nadie. Y me parece que al final este ejercicio de reconocerme y de conectar conmigo es esta misma actitud que yo tengo que tener como en una sexualidad sana, ¿no? Como yo sé que me gusta si nunca me lo he permitido, si no lo reconozco, si no soy capaz de decirlo, ¿no? Y en ese sentido, como por ejemplo también se me venía a la mente, como imaginándome a la gente en los talleres de autobiografía, cuando llega el momento que me imagino que compartían su historia, ¿no? Con los otros se leían fragmentos, cosas así. Creo que ese momento es súper poderoso, porque es como sacarme el disfraz y ponerme como el de verdad, con mis propias palabras, haciéndome cargo de mi historia, de quién soy, de cómo quiero escribirla. Y ahí me imagino que sucede como la magia, ¿no? Como el que caen los pesos, caen las cargas, caen los disfraces. ¿Cómo lo vivía el grupo? ¿Cómo era la sensación de la energía que pasaba en ese minuto, por ejemplo? Enganchándolo un poco con la pregunta anterior sobre como eso que me hace ser diferente o en relación a mi sensibilidad, creo que otra de las cosas que me identifica es como que tengo como una especie de pócima de la verdad,
como que, no sé, como que me siento de repente en un banco de plaza y se me sienta alguien al lado y me cuenta toda su vida y yo ni siquiera abro la boca, ¿cachai? Y eso ha significado que tanto en los talleres literarios la gente se sienta como con la confianza suficiente como para poder narrar su historia sabiendo que no los voy a juzgar, que creo que eso es súper importante, como aplacar un poco el juez interior y también aplacar ese juez que uno tiene con los demás, ¿cachai? Ese prejuicio que ya viene contigo desde siempre. Y cuando aparece el prejuicio, darle un espacio, verlo y decir como, bueno, tal vez esto que me está molestando también remite a mi historia, remite a cosas que me han pasado, o cosas que me molestan profundamente en el otro, también las tengo. Y lo otro, y en relación a la sexualidad, yo soy súper defensora como por ejemplo el sexo ocasional. Ahora tengo pareja estable hace 3 años casi, pero en su momento tenía harto sexo ocasional y para mí era un espacio súper rico, porque varios hombres con los que estuve no los conocía, pero también se da un espacio de intimidad tan rico, tan importante, que siempre valoré eso. Incluso muchas veces de repente uno siente amor por alguien sin siquiera conversar con esa persona. No sé si les ha pasado alguna vez que de repente uno llega a un lugar y sentís como una especie de amor profundo por alguien que no tiene razón de ser. Sí. Y eso aparece en todo, o sea, aparece en los talleres, aparece, no sé, de repente, claro, teniendo sexo ocasional con alguien o encontrándose con un alguien. Entonces, como cuando hay menos barreras, tal vez, o menos edulcorantes en Menos relación a la... expectativas también con respecto a lo que va a ser o no, si como que Claro. el espacio del sexo casual te permite simplemente ser tú y da lo mismo lo que piense el otro de mí, total, estamos por algo mutuamente acordado para este presente y nada más. Claro, y disfrutar en el fondo esos espacios a veces que pueden ser una noche, pueden ser varias noches, pueden ser años, pero disfrutarlos como con la misma intensidad a lo mejor. Y reconociéndose en el otro, o sea, yo no creo que los vínculos sean casuales, o sea, creo que hay como algo energético que es más potente, o sea, si yo me vinculo con alguien, por lo que sea, es como porque la energía de ese otro me llama a mí, mi energía llama al otro también. Entonces estamos en un diálogo o en una comunicación que es mucho más profunda de lo que la razón te puede mostrar. Exactamente. Y para entrar en ese diálogo tengo que nuevamente saber quién soy, qué me interesa, qué temas, ¿no? Como creo que el autoconocimiento así es como clave, como y el permitirme experimentar en esta libertad, ¿no? Porque también yo me descubro con el otro, en el de repente mirar de un poquito desde arriba, ¿por qué me atrajo esta persona? ¿Qué me está mostrando? También uno ve hacia atrás y ve las parejas que de repente ha tenido en el pasado y dice, hoy mira, en esta época estaba pasando por tal situación y esta persona estaba también en lo mismo. No sé, como también del cliché dice que que al final es la teoría de la vibración, ¿no? Uno atrae lo semejante, ya sea en el polo opuesto o en el espejo así más próximo, de vibración igual, ¿no? Pero es por ese mismo proceso evolutivo que da cuando me puedo dar cuenta las proyecciones, los juicios, las críticas en el otro, lo que admiro, lo que me llama la atención, lo que tenemos en común, lo que tenemos diferente, con esta mirada compasiva, abierta, de experimentación, de sentir, y así Sí, construyendo, ¿no? yo creo que, no sé, por lo menos de lo que estoy segura es que esta es como la vida que tengo. Entonces quiero aprovechar mi vida lo máximo que pueda y experimentar lo más que se pueda. Y después se verá. Y yo creo que eso es positivo en la medida que, no sé, uno tiene también como una especie de, claro, como de línea de expectativas en relación al cómo uno debiera ser, o en base a los roles de género, o a los roles sociales, pero en realidad hay cosas que son más profundas que esas. Y yo creo que en todo se puede apostar como por lo más profundo, ya sea lo escritural o en lo personal. Ujú. Oye, chiquillas, contarles que estamos muy bien acompañadas. Por ahí quiero mencionarles para que también sean parte y se sumen a esta conversación. Todos aquellos que hoy día han estado aquí presentes,
ha estado Larisa acompañándonos, ha estado Carolina Garrido ahí siguiéndonos desde su página, también ha estado... Bueno, y Larisa nos hace una pregunta, antes de seguir, porque algo le pasó a mi computador, que justo se paró. Estuvo Gilda también presente, estuvo Jamie, ha estado y sigue con nosotros también, Angelina, y Larisa hace una pregunta que quedó ahí pendiente. No sé si es tan contingente en este minuto, pero de pronto ahí podemos responderle algo. Igual esas historias de los perpetradores y de las víctimas pueden afectar la salud mental de las personas que los rodean, su entorno familiar u otras personas igual es delicado. No sé, ahí a qué se habrá querido referir, pero ella como que hace mención a que las víctimas, los perpetradores, de alguna manera ahí tienen una relación que es delicada. ¿Qué opinas tú de eso en términos de esto que tú haces a través de la autobiografía? ¿Cómo se aborda, Natalia? Bueno, yo creo que efectivamente es delicado, pero también existen maneras de abordarlo. Creo que una manera de abordarlo, que es como lo que hago en los talleres, es poder ver el personaje en la persona y ver que cada persona también, cada uno de nosotros está habitado por diferentes personajes. O sea, si empezamos a analizar las frases que decimos recurrentemente, ¿cuánto en porcentaje de eso que yo estoy diciendo no es una repetición de cosas que ya vienen desde antes, por ejemplo? Entonces, claro, hay muchas como narrativas transgeneracionales que aparecen ahí, y en relación a las víctimas y a los perpetradores, claro, o sea, a veces me ha tocado relatos desde las víctimas, otras veces relatos desde los perpetradores, y una de las maneras, por ejemplo, de abordarlo es no trabajar escribiendo desde el yo, sino trabajando como si fuese otra persona la que está escribiendo. Entonces trabajar desde el punto de vista de él o de ella. Entonces eso te permite también ir como tomando una especie de camino paralelo con el cual uno puede ver como con una especie de distancia, si es que se puede, ver como con una distancia los acontecimientos y darte cuenta que una vida completa está llena de acontecimientos valorados como positivos, valorados como negativos, y que también, como son lugares dinámicos, o sea, si yo fui víctima en una situación que me provocó profundo dolor, yo también, por medio de la narrativa, puedo cambiar eso, y puedo reversionar una historia, que eso yo creo que es profundamente sanador si uno lo mantiene. Sin lugar a duda. Sí, yo lo veo más... Sí, dale nomás. No, dale nomás. Sí, es que eso que estás diciendo me parece súper interesante porque en lo transgeneracional, una persona que fue víctima, o sea, que es perpetrador, en algún minuto fue víctima también. Entonces poder hacer esa doble mirada, en qué minuto yo me transformé en victimario y en qué minuto también fui víctima para llegar a ese paso. Eso es un trabajo interno profundo que se genera en esa proyección que tú mencionas al trabajarlo desde un rol, o desde un personaje. Sí, y también creo que como decíamos un rato atrás, que hoy es el momento, hay muchas mujeres que sobre todo las mujeres, yo creo que nos estamos conectando mucho como con rabias no expresadas, con dolores no expresados, y darle espacio también a eso. Darle espacio, o sea, yo tampoco obligo a nadie a que se ponga en el punto de vista del perpetrador si en un momento determinado está sufriendo muchísimo al encontrarse con un aspecto de su vida que es muy doloroso. O sea, son caminos que se van dando en la medida que se va trabajando, ¿no? No es como un modelo que se aplique a rajatabla siempre igual, sino que la idea es que cada persona pueda ir encontrando sus propias herramientas para poder ir abordando esto que le genera dolor o conflicto. Y sabiendo leer como el propio tiempo, ¿no? Cuando estoy preparado también voy a poder ser capaz, como lo que decías, como el ejercicio de cuando escribo en mi diario y me doy cuenta que de repente no puedo seguir escribiendo o que hay mucho tiempo en que no escribí nada y resulta que justo ese tiempo fue el momento más intenso en que estaba sintiendo
Y después cuando ya estoy lista para retomar, claro, voy y sigo indagando y conectándome con eso que está ahí, listo también para ser liberado. Y ahí entra la compasión así como herramienta, porque también con uno mismo, como el poder detenerme en un instante y decir, ¿sabes qué? Esto es suficiente. Ya puedo mirarlo y solo el hecho de estarlo mirando y que haya emergido a la conciencia, por decirlo de alguna manera, haya salido del cajón de la basura o del inconsciente, para tenerlo acá al frente y mirarlo ya es suficiente, y es un montón. Sí, también hay cosas que no van a salir y tal vez no salgan nunca, y también hay que ser, yo creo que hay que tomar como, hay que reflexionar sobre eso. De repente hay gente que quiere ir siempre más allá, más allá, más allá, pero también hay bloqueos inconscientes que están por algo, o sea, aparece lo que necesita que aparezca. Simplemente hay muchas cosas que uno no va a poder recordar porque el inconsciente también funciona como un freno y como un defensor de ciertos aspectos traumáticos, por ejemplo. Entonces, si aparece un algo, yo creo que es como porque existe la posibilidad de poder trabajarlo, pero también existe una voluntad de querer trabajar eso. O sea, nadie puede ir más allá de sí mismo si no tiene las herramientas necesarias para eso, y si, sobre todo si no tenéis acompañamiento psicológico o lo que sea. Sí. Oye, qué interesante. Y ahora sí que estoy preparada para seguir contándote, Natalia, las personas que están ahí. Está Gabriela Baeza, está Tierra Nueva, Susan Zamorano, que también nos acompaña, Jocelyn Vázquez, que es una compañera de biodanza que nos ha seguido durante estos últimos conversatorios, Jamie, está Ronald Gallardo, Gilda, que ya te había mencionado, que ella también es una amiga de acá, es originaria de Iquique, pero ahora está viviendo por allá por las tierras de Valparaíso, o Karina Luz, Cristian Mats, Iván Cárdenas, Carolina Paz, y nuestra amiga Natalia Cintia Escobar, que también está ahí acompañándonos hoy. Súper. Así que, mira, ya llevamos bastante rato, 1 hora y media aproximadamente de conversaciones, se ha extendido más de lo que nosotros en general solemos conversar. Natalia, como para ir cerrando, Valentina, como para ir cerrando, lo último que tú crees que se quedó en el tintero, que sería bonito que la gente que nos está escuchando a lo mejor pudiese recibir de tu parte, algo que quieras contarnos, algún proyecto, algo que nos quieras invitar. No sé, Valentina, tú primero. Paso, puedes decir y puedes decir paso. No, la Valentina tal vez sabe más que yo. No sé, a mí me gustaría como invitar a la gente que nos está viendo y que resonó con esto, porque yo creo como en la ley de la atracción y la vibración, ¿no? Como yo llego de repente, no es casualidad que esté viendo esto, porque consciente o inconscientemente de alguna forma es una herramienta que me resuena y que estoy acá poniendo la atención, energía a esta conversación porque algo me enganchó, ¿no? Y como conversábamos en el capítulo pasado, todo este mes de octubre, Mercurio, que es la mente, el pensamiento, la comunicación, va a estar retrogradando en Escorpio, que es toda esta información que está escondida, tabú, estas emociones, que puede aparecer en sueño. Como yo me llevo mucho esta técnica de la autobiografía, del registro diario. Tengo mi cuaderno, siempre estoy como escribiendo frases, cosas, ideas, pero se mezcla desde lo que tengo que comprar hasta lo que se me ocurrió, un poema o un relato o algo mío que sentí, pero siempre el ejercicio como de me quedo con el sistemáticamente también como darme el tiempo, específicamente este mes, para ir registrando, para poder ir viendo y haciendo este proceso de manera consciente como herramienta, para ir trabajando todo ese material que es posible que va a estar saliendo, ¿no? Estamos viviendo también a nivel global de país como tiempos bien agitados de alta transformación, y hoy día mismo con todo este tema de la muerte, del abrazar esta certeza que es lo único que hay, que todos nos vamos a morir algún día, y por lo mismo me quedo con la invitación de vivir con más ganas, de experimentar y sentir sin miedo la sanación y la transformación y el crecimiento y el reconocimiento de quién soy, mi historia y cómo quiero vivir mi vida también. Creo que viene de esta capacidad de abrazar esas cosas que están de repente un poco escondidas, bien escorpiónicas, ¿no? Abrazar la muerte como la vida, abrazar mi sexualidad, mi energía creadora, porque al final la sexualidad no es solo
el sexo, el espacio íntimo, sino que también mi energía creativa, ¿no? Es como la fuerza que me lleva a tener inspiración, creatividad, cocinar, hablar, o sea, los proyectos que gesto, qué me motiva, ¿no? Y tomar esta energía como este proceso de revisar, de releer, de ver los símbolos que aparecen, de ver las personas, de ver las conversaciones, con esta herramienta que nos estás trayendo, ¿no? De la autobiografía, del poder de la narración, del poder de las palabras, del poder contar mi historia desde ese lugar transparente, honesto conmigo mismo, porque al final es una verdad para mí, ¿no? Es el poder conmigo, y desde ese lugar de conexión profunda es que me alineo con mi alma, con quién soy, con mi cuerpo, con mis emociones, con mi mente, con cómo se va de repente también a ciertos lugares más oscuros o más claros, más luz, más positivos o también negativos, ¿no? Como este ejercicio de la silla, de mirar desde afuera un poco esta película, esta vida, estos disfraces, estos personajes, que se me repite, que no. Agradecerte profundamente esta conversación, este espacio, esta apertura, ¿no? Y compartirte abiertamente hoy día con toda la gente que estuvo, y desearte lo mejor también para el presente y lo que viene. Bueno, gracias a ustedes también, me quedo mucho con tus palabras y sí, yo creo que son tiempos especiales. Está un poco de más tal vez decir que estamos en momentos súper especiales y que puede ser un momento de conexión con muchas cosas. Y bueno, también estoy permanentemente dando talleres, ahora estoy dando como unas charlas únicas donde trabajo ciertos temas que tienen que ver con la autobiografía, con la genealogía. Así que también pues siempre estoy ahí como conectada en redes sociales, siempre estoy vendiendo libros, así que Nada, seguro ¿dónde que te nos vamos a pueden estar viendo seguir la por ahí. gente? Por Yo te Instagram, ¿qué encargo usas el más? manual. Ya, súper. Perdón. Ah, no, que le Yo te preguntaba encargo que el nos manual dejara porque como dónde puede saber la gente la información de los talleres, por Instagram, por Facebook, perfecto. por página, por... Sí, no en Facebook y en Instagram, básicamente me muevo en los dos lugares, así que espero también en el corto plazo ya poder empezar a dar algunos talleres presenciales, así que ahí voy a estar tirando información para los que se sientan llamados a participar. Tú Buenísimo. estás en Instagram y en Facebook. Ahí te encontramos, ¿cierto? ¿En Sí. qué? En los dos aparezco como Nat Verbelagua. Buenísimo, la vamos a compartir. Perfecto. Sí, lo vamos a compartir. Natalia, no termino de agradecer la generosidad que has tenido al compartir con nuestros amigos de acá del norte, toda tu sabiduría. La mayor cantidad de público que tenemos es del norte, pero también, o sea, ha sido diverso, mucha gente todavía de Valparaíso que nos sigue, de Viña. Gracias por compartir tu ser, tu persona, tu intimidad y la forma en que te vinculas con la vida, de la cual tomo pleno conocimiento porque he estado contigo ahí en Valparaíso, vivenciando la forma en que tú decides caminar por la vida, así que te abrazo y abrazo esta posibilidad que les ha dado a nuestros amigos de acá del norte, y te esperamos cuando quieras, la casa está abierta, está todo dispuesto para Feliz que voy, puedas venir a vernos. feliz Un voy. taller Espero que pronto se presencial. pueda viajar para poder estar por allá. Gracias Valentina, gracias Sandra por Gracias el a espacio. ti. Un abrazo. Listo, quedamos conectados. Nos despedimos entonces de nuestros amigos, nuestras amigas de You Psicoterapia Integral y de Yoga Amor. Nos vemos la próxima semana. Valentina, ¿tú tienes el nombre de nuestros invitados? La próxima semana vamos a estar con Shiva y Shakti, que es el emprendimiento de estos amigos, que es una pareja que trabaja desde el Tantra, desde la sexualidad sagrada, desde la creación también en conciencia de la utilización de esta energía, y ellos están ahí a puertas también de tener su bebé, así como la manifestación, están como en la última semana, así que crucemos los dedos también para que podamos tenerlo el próximo miércoles, porque estamos ahí como viendo a ver si esa almita quieren hacer la próxima semana o después. Pero vamos a estar hablando como del ser pareja, de esta unión de lo femenino y lo masculino a nivel interno y a nivel externo. En el yoga se dice que el yoga más difícil es el yoga de la dualidad de la pareja.
y claro que lo es, ¿no? Como el manifestar afuera eso que tenemos que trabajar adentro. Así que la invitación para el próximo miércoles a las 9 por el mismo canal, Ayú Psicoterapias. Y también le vamos a dejar el nombre y el link de Natalia para la gente que quiera adquirir sus libros, los que ya ha lanzado, y el último que hablamos del manual de autobiografía. Sí. Está ahí súper interesante para la gente que le interese esa línea de trabajo. Creo que para terapeutas o psicólogos, como que es una herramienta, y para las personas, todos, ¿no? Como alguien que lo pueda incorporar en su campo de acción, pero también en la vida diaria. Una invitación muy linda para ir conociéndome, ir sanando, ir trabajando en mí y en mi expresión en el mundo, en mi ser. Así que nada, muchas gracias Natalia nuevamente, Sandrita, gracias a todos los que estuvieron conectados, nos vemos el próximo miércoles, un abrazo, buenas noches. Un abrazo, Natalia. Nos vemos entonces. Igual. Acá en el norte te esperamos. Sí, por allá nos Besito. vemos. Chao. Chao.